que no he saludado, Marmadi, para nuestros hermanos mapuches, queremos informarles que hace muy pocos momentos nuestros hermanos Jonathan Huillical y Héctor Yaitul fueron trasladados al hospital de Victoria. La situación de ellos es bastante compleja, hay que estar atentos, todos ellos están con desnutrición severa, son días muy complejos, muy difíciles, pero sin embargo estamos acá, estamos apoyándolos. Son 80 días de resistencia, son 80 días de lucha que ellos han llevado en favor, digamos, de todo nuestro pueblo. También decirles que a pesar de toda esta situación que estamos viviendo como familiares, también como vocería y los mismos presos, tenemos y vamos a seguir con la convicción en alto y decir que siempre vamos a estar exigiendo la libertad, y no solamente la libertad de ellos, sino la libertad como pueblo, la libertad a seguir existiendo, la libertad para seguir viviendo. También informarles que mañana se va a emitir la resolución de la Corte Suprema que va a decidir si declara la nulidad del juicio o no, que los condenó a 20-25 años de cárcel. También decirles que existen sentencias contradictorias que declaran la absolución de los 4 comuneros, como es el caso de la sentencia emitida por el Tribunal Militar de Valdivia, como así también la ratificación de la absolución de los 4 comuneros en la Corte de Apelaciones de Concepción. Existen antecedentes suficientes como para poder anular el juicio, sin embargo, todo puede pasar. A pesar de que estamos confiados, también nos podemos encontrar con que este juicio no se puede anular y por lo tanto tenemos que estar preparados para internacionalizar este tema. Es un proceso muy largo que tenemos que seguir y recurrir posteriormente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y como les vuelvo a decir, tal vez nos encontremos con otro escenario que también puede ser posible, que quizás se rebaje en algunos años, pero no es eso lo que estamos pidiendo nosotros. Estamos pidiendo un nuevo juicio porque este juicio se llevó a cabo con muchas irregularidades. Vuelvo a decirles, no solamente con la aplicación de la ley antiterrorista, que ya es una herramienta que es muy vulneratoria de derechos, sino también se vulneraron garantías constitucionales como fue el haber torturado a una persona para obtener declaración. Y no solamente eso, sino también la persona que declara o es un testigo de oída, la cual se usa para poder condenar a nuestros hermanos. También comentarles que la ley antiterrorista se usó durante todo el proceso de investigación, se usó durante el periodo de juicio, se usó para poder condenar a nuestros hermanos. Así que los llamo a estar atentos, a seguir manifestándose, a seguir repudiando esta acción, a seguir repudiando los allanamientos, la militarización en las comunidades, a seguir apoyando a nuestros hermanos que hoy día están dando la cara, que han puesto lamentablemente a disposición sus cuerpos para proseguir con esta lucha y poder denunciar todas las irregularidades y todas las violaciones a los derechos que se nos están haciendo.